Buenas noches, un cordial saludo. A través de este video quiero mostrar las principales conclusiones del proceso de estudio de caso relacionado con la Universidad del Atlántico como sujeto de reparación colectiva y por supuesto el análisis del proceso de reparación integral que se viene dando al interior de la institución. Para hacer las principales conclusiones o llegar a las principales conclusiones, realizamos un trabajo de análisis estructural en donde procesamos todos los aspectos que se identificaron, tanto normativos como sociales, como económicos, los más relevantes, eh, y cruzamos un poco el impacto que tenía cada uno de estos sobre todos los demás a fin de identificar variables motrices, variables dependientes y variables clave en el ejercicio. Entre las variables motrices, es decir, las que dinamizan o impulsan el proceso, se encuentra la definición de víctima colectiva en la normatividad vigente, que viene siendo la Ley 1448 del 2011, la cual es ciertamente amplia, no es tan precisa como se esperaría y por lo tanto genera el siguiente aspecto de gran relevancia a nivel motriz y es las expectativas en torno a la reparación con medidas de indemnización por la vía individual por parte de actores personales al interior de la Universidad del Atlántico. A nivel de variables dependientes o sensibles encontramos la construcción del plan, por supuesto, es un resultado del ejercicio y todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización que resulten del proceso de reparación, las cuales deberían estar enfocadas a la Universidad del Atlántico, pues es esta el sujeto de reparación colectiva. En materia de variables clave, es decir, aquellas que tienen como ese elemento ponderado o promedio, tanto de sensibilidad como de motricidad, encontramos la construcción del plan y las expectativas en torno al proceso de reparación. Siendo así, se hizo un ejercicio a través del cual se buscó identificar la posición de los actores asociados al proceso a través de unas premisas que se sometieron a su juicio para identificar cuáles de estas tenían mayor relevancia o cuáles de estas tenían mayor probabilidad de ocurrencia. Se identificaron cuatro premisas con mayor probabilidad de ocurrencia, las cuales se detallan que son, se desarrollan procesos de reparación a víctimas individuales en paralelo al proceso de reparación colectiva. Entonces hay cierto consenso en torno a que se necesita combinar ejercicios de reparación individual en el marco de la reparación colectiva, pero ahí surge la duda con respecto a los recursos. Y en cuanto a los recursos, los expertos señalan que los recursos deben enfocarse al proceso de reparación colectiva y que una manera de hacer llegar estos recursos hacia las víctimas es que dentro del Comité de Impulso de Reparación Colectiva, en el marco del Plan Integral de Reparación, se vinculen medidas de acompañamiento u orientación individuales a las víctimas, pero que en todo caso, y ese es el cuarto elemento, se priorice la reparación integral en el fortalecimiento de la autonomía universitaria, que es la causa por la cual se declara como sujeto de reparación a la Universidad del Atlántico. No existe consenso entre los expertos consultados en torno a que el plan resulte de un proceso consensual. Y en este sentido, esto se justifica en la medida en que existen múltiples estamentos e intereses también al interior de la universidad. Y por supuesto, tampoco existe consenso en torno al uso de los recursos del Fondo Nacional de Reparación que puedan estar dirigidos a procesos de reparación administrativa de orden individual al interior de la universidad. En todo caso, tampoco existe consenso frente al hecho de que la Universidad del Atlántico realice procesos de reparación individual por sí misma, con sus propios recursos, dado que la universidad no es victimaria y por supuesto no debe incurrir en estos recursos que podrían de una forma u otra también hacerla regresar a un estado de crisis como el que se tuvo hace algunos años. Entre las lecciones aprendidas se pueden identificar que el proceso de reparación es un proceso complejo en lo concerniente a la reparación colectiva, por lo tanto debe tenerse en cuenta o debe precisarse un poco más, tanto en la normatividad como en el ejercicio mismo de construcción de los planes, esa definición, conceptualización de víctima colectiva. Es clave la identificación de elementos que contribuyan a la reparación integral a través del diagnóstico objetivo del daño, es decir, previo al ejercicio de construcción del plan integral de reparación se desarrolla un proceso de diagnóstico en el cual se debe orientar, el cual se debe orientar de manera muy objetiva para poder identificar y cuantificar el daño y así en consecuencia definir
los elementos del plan integral de reparación, y allí en este ejercicio otra lección aprendida importante es el apoyo de los ejercicios de memoria histórica para la construcción del diagnóstico y para la construcción del plan, por supuesto. Recomendaciones. Bueno, la primera tiene que ver con la viabilidad del proceso de reparación integral. Este elemento fue consultado a la doctora Yomaira Pinto de Gaviria, la directora de la unidad de víctimas, la cual señala que actualmente existen varias instituciones que han sido declaradas sujetos de reparación colectiva y que han presentado planes que, producto de su evaluación técnica, se resultan inviables en materia de recursos. Eh, Esto quiere decir, o la invitación es que el proceso de reparación de la Universidad del Atlántico se desprenda en un ejercicio de planificación de la reparación que sea viable, que permita que se puedan aplicar recursos. Y otra recomendación clave es que en este proceso es fundamental el trato a la víctima y sobre todo el acompañamiento de orden psicosocial desde la perspectiva psicosocial a las víctimas, porque este ejercicio pues, puede ser muy técnico y demás, pero evidentemente implica o toca algunos elementos de la sensibilidad de los individuos. Bueno, esperamos con esto dar cumplimiento a esta tarea y sobre todo haber satisfecho las expectativas respecto al ejercicio. Estoy preparando un documento escrito donde condenso un poco los resultados del análisis y estos elementos y bueno, y estaría en disposición de remitirlo en la medida que sea necesario. Muchas gracias.